Muy bien, pues muy buenas tardes, muy buenas tardes. El grupo de historia del Parque Revolución les agradece haberse conectado con esta continuación de la plática por parte del maestro Miguel Méndez. Él actualmente está transmitiendo desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Pero pues quedamos pendientes con un tema tan interesante, pero que no se pudo ver en una sola sesión. Así que esta es la continuación del tema. Eh, Pancho Villa se busca vivo o muerto. Así así la promovimos, pero el título realmente el maestro Méndez este, eh, lo estuvo manejando durante toda la plática, toda la conferencia, pero este es el tema. Le voy a pedir al secretario del grupo, al ingeniero René Chávez, nos dé la semblanza del maestro Méndez, nuestro conferencista para el día de hoy. Por favor, gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra reunión semanal. Y voy aquí a leer la semblanza del compañero Miguel Méndez García. Es originario de Ciudad Delicias, Chihuahua. Radica en Nuevo Casa Grandes desde 1973. Tiene maestría en Administración con especialidad en Finanzas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Campus Nuevo Casa Grandes. Presidente regional en el noroeste de Chihuahua del programa Tres Siglos, Tres Fiestas, con motivo del tricentenario de la Fundación de Chihuahua, bicentenario de la Independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana en el 2010. Miembro del Comité Regional de Cultura en Nuevo Grandes, Chihuahua. Miembro de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia AC de Ciudad Juárez. Miembro de la Asociación de Escritores del Noroeste de Chihuahua AC. En el 2021, el Instituto Nacional de Antropología e Historia le otorgó la presea Guacamaya Paquimé como forma de reconocer la labor cotidiana al esfuerzo personal y comunitario de hombres y mujeres en el arte, la cultura y la historia en la región de la antigua Paquimé. Y en el febrero del 2022, el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanos le otorga el nombramiento gobernador del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua para el periodo del 5 de febrero del 2022 al 5 de febrero del 2028. Algunos de los libros escritos por nuestro compañero Miguel Méndez son Historia Regional del Noroeste de Chihuahua, La Batalla de Casas Grandes y diversas antologías poéticas y corridos de la Revolución Mexicana. También fue colaborador de artículos históricos y culturales en periódicos, revistas y medios electrónicos, así como conferencista y juez en diversos eventos de oratoria y declamación. Entonces, pues le damos la bienvenida a Miguel para esta continuación de esta plática. Adelante, Miguel. Pues muchas gracias. Nuevamente agradecer al grupo de Historia del Parque Revolución por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a continuar, irnos rapidito porque sí, pues vamos a sujetarnos a una hora de plática porque se nos ve el tiempo y hay mucho que comentar y mucho que decir. El tema es interesantísimo. Pero comentábamos en el cierre de la vez pasada que Villa llega a la hacienda de Corralitos y ahí, pues, matan a la familia Polanco. Matan a la familia Polanco porque no les dan la caballada. Villa traía casi 70 heridos y no le dan la caballada. Y aparte, Villa tenía cuenta pendientes con ellos porque decía que habían ayudado a Máximo Castillo en la explosión del túnel de Cumbre y aparte que habían colaborado también en el asesinato de Praxedis Guerrero. La verdad es que en la foto de los señores Polanco pues salen bien armados, tenían mucho armamento ahí en la hacienda de Corralitos y lo pues era de norteamericanos, entonces pues la cosa se puso difícil y llegó un momento en que les dijeron los revolucionarios: ustedes tienen a los gringos como dioses, entonces se dieron las cosas y los mataron. Pero bueno, el 14 de marzo de 1916 llega a Galeana, llega con los heridos a Galeana
Y allí en Galeana, pues dio un discurso, ahí en donde estaban los portales, enfrente de la plaza, y básicamente les dice que no desperdiciará cartucho alguno contra los mexicanos, que los va a guardar para los gringos, y les pidió apoyo para los heridos en Galeana, que les dijo que sufren por el bien de nuestra patria, y prepárense porque la lucha va a venir contra los gringos, pues ya los traía atrás, ¿verdad? Entonces, dicen los historiadores y algunos testigos de aquel tiempo que Galeana reaccionó muy favorablemente. Curaron a los heridos, les dieron medicamentos, juntaron mucha ropa, juntaron mucha comida, y algunos de Galeana se unieron como voluntarios a las filas del general Villa. De ahí se fue a San Buenaventura. Y ahí en Buenaventura también dio un discurso ahí en la plaza, enfrente de la iglesia católica que tenemos en esta lámina al lado izquierdo. Esa es la iglesia de San Buenaventura, el patrono de San Buenaventura, y está ahí en el poblado de Buenaventura. Y ahí Villa les dijo, les informo que Estados Unidos está nuevamente por venir a invadir México, a combatirnos. Ya se ha declarado la guerra, pues ya había pegado el allá, y quiero que estén dispuestos a tomar las armas. Entonces, Villa les dijo, pues aquí voy a dejar los 64 heridos, porque tengo que irme, ya vienen los gringos muy cerca, y efectivamente, los gringos ya venían muy cerca. Entonces, Villa los deja aquí en Buenaventura. El dato que tenemos es que dejó 64 heridos. Kingo Nonaka lo confirma, dice que dejó 64 heridos. Entonces aquí, en esta iglesia católica, había un sótano en la parte de atrás, había la bajada de un sótano a la parte de atrás, y ese sótano pasaba a la calle y llegaba a esta iglesia de atrás, por la parte de abajo. Y acá en la parte de atrás, ahí estaba el sótano. Aquí les voy a pasar, miren, es la de acá, la blanca de acá que tiene esta torre, esta es la iglesia católica y esta es la otra iglesia. Aquí se ve el sótano, ya lo están tapando. Aquí se ve que ya le echaron restos de algo que tiraron, y aquí estaba el sótano en esta parte de acá. Estaba bien grande, desde aquí hasta el terreno. Entonces, el otro día me topé por ahí al directivo ahí de la iglesia esta protestante, y le dije pues que estaban tapando parte de la historia, y le conté la historia, y pues como que no se convenció mucho, porque están haciendo aquí otra construcción, y van a seguir haciendo construcciones para acá. Pero aquí a la derecha, aquí están los escalones, estos son los de la iglesia católica. Aquí bajan los escalones y estos son los que bajan a lo que era el sótano. Aquí se ven las paredes que eran de piedra o de tierra, y las cubrieron ahí, ¿verdad? Entonces aquí en este sótano es donde los dejan. Y bueno, pues Villa ya, como decíamos, entra como invasor, y buscarlo, y que vayan y lo busquen y lo asesinen, ¿verdad? Buen lugar, la punitiva. Y bueno, pues ya de ahí, Disculpa, siguen maestro, adelante. Sí, que apaguen los micrófonos, por favor, porque se está escuchando bastante ruido. Sí, gracias. sí, pueden apagar los micrófonos, por favor. De ahí sigue adelante Villa y deja los heridos ahí. Kingo Nonaka, dice que Villa le manda a hablar porque era enfermero en el hospital militar en Ciudad Juárez, y había colaborado con Villa para formar el tren sanitario de la División del Norte, y dice que viene y que encuentra a los heridos, pero que pues llegan los gringos y se los entregan a los gringos. Ahora, no se sabe qué pasó con esos heridos. No se sabe si los fusilaron, no se sabe si se los llevaron a Columbus y los juzgaron o los colgaron. No se sabe. No hay registros, ¿verdad? Ahí en Buenaventura, en Family Search, no hay registros de que los hayan jubilado.
fusilado, y ahí en Columbus pues está un poquito más difícil investigarlo. Lo cierto es que llegan ahí, se los entregan a la expedición punitiva y no se sabe qué pasa con ellos. Pero vamos a entrar en un tema muy interesante, porque de ahí Villa se van a Miquipa. Pero este tema se me hace bien, bien interesante para que podamos entender qué sucedió con lo de la punitiva. El presidente Wilson, Thomas Woodrow Wilson, que era el presidente de los Estados Unidos, pues luego mandó una expedición inicial de 5,000 soldados, que llegaron a 10, 12,000 a cargo del general Pershing. Este es Wilson y este es el general Pershing, ¿verdad? Y le acompañó, ¿quién? Pues el teniente Patton, ¿verdad? Como mencionaba ahorita el ingeniero Alderete. Patton había estudiado en West Point, ¿verdad? O sea, y se vino con él y pues se hizo muy famoso por el evento ese de San Miguelito ahí que mata a Julio Cárdenas, que Julio Cárdenas pues era un capitán y era el comandante de la guardia personal del general Villa. Entonces lo mata otra persona, pero él se adjudica la muerte y se hace bien famoso en Estados Unidos porque mató al comandante de la guardia personal del general Villa y se hace famosísimo, ¿verdad? Pero, pues, aquí vemos que Wilson, mandó luego esos soldados, pero había llevado a cabo una política exterior intervencionista. Política exterior intervencionista. Había invadido México en 1914. Había invadido Haití en 1915. Había invadido República Dominicana en 1916, dejando gobiernos afines que abrían las puertas a inversiones estadounidenses, algo parecido a lo actual, ¿no? Eso hizo Wilson en 1916. Y aparte, tenía unas políticas de segregación racial, o sea, apoyó mucho al Ku Klux Klan, ¿verdad? De acuerdo a los historiadores que han consignado, apoyó mucho al Ku Klux Klan y tenía unas políticas de segregación racial bien, bien fuerte. Entonces, pues Patton fue el héroe de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O sea, se hizo famosísimo, ¿verdad? Entonces, ¿quién determinó que Wilson tomara la decisión de mandar tropas a México? Fíjense qué interesante. El general Funston, que es que está aquí, este general había sido comandante de las tropas invasoras a México en el puerto de Veracruz en 1914. O sea, ya traía la cuestión de invasión, ¿no? De política intervencionista, porque había invadido México en el puerto de Veracruz en 1914. Entonces él luego insistió de invadir a México, ¿verdad? En forma militar, ¿verdad? De invadirlo. Y luego también el general Hugo Scott, que por ahí está en una foto más adelante, donde está Hugo Scott, está Villa y me parece que Álvaro Obregón, que era bien amigo de Villa en otro tiempo. Entonces él y sus subalternos aprovecharon la situación que se dio para presentar una situación caótica a Wilson, para exterminar a Villa, porque así podía caer Villa y también podía caer Carranza y ellos podían entrar otra vez como intervencionistas. Entonces, aparte, el 10 de marzo del 16, o sea, luego, inmediatamente después del ataque a Columbus, Funston, este que está aquí a la izquierda, de aquí, mandó un telegrama al Estado Mayor del Ejército, dando su opinión general de invadir, ¿verdad? Y luego Slocum, que es que está aquí al lado derecho, ¿verdad? También dio su opinión para que Villa fuera eliminado, que fuera muerto, ¿verdad?
Y entonces Wilson pues inmediatamente ordenó la incursión armada a México con más de 10,000 soldados. ¿Y qué dijo Wilson? Con o sin el conocimiento de Carranza, porque pues no podían, por eso hablamos de invasión, no de expedición punitiva, ¿verdad? Entonces dijeron con o sin el consentimiento de Carranza. Pero hay un telegrama que envió McCain a Funston. Fíjense lo que decía el telegrama. Ni en magnitud ni en fuerza, la expedición punitiva debe producir el mayor motivo de sospecha de que se persiguen otros fines o metas de mayor importancia. Fíjense qué interesante lo que es ese telegrama que está por ahí archivado. Ni en magnitud ni en fuerza la expedición punitiva debe producir el mayor motivo de sospecha de que se persiguen otros fines o metas de mayor importancia. Ese es un telegrama que ahí está de McCain a Funston, ¿verdad? Entonces, pues está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Y bueno, pues ahí ya empiezan a meterse las tropas, ya el presidente ordena a Pershing que entre, luego ofrecen pues que quieren contratar a 25,000 hombres para capturar a Villa, y luego ofrecen $5,000 por su captura, y bueno, pues empiezan a mandar el primer escuadrón de aviación, ¿verdad? Aquí tenemos un avión en Casas Grandes en abril de 1916, o sea, a un mes del ataque a Columbus, ¿verdad? Y mandan aviones, mandan caballería, mandan motocicletas, mandan autos, mandan camiones, o sea, súper bien preparado, ¿verdad? Aquí está otro avión. Y luego aquí está esta foto, se me hace que la tomé del licenciado de Alderete. Aquí están en Casadrandes porque se les cae un avión y los recogen y los llevan en una carreta. Aquí está la ruta por donde entraron. Aquí por Achita, por el rancho Culberson, a un lado, ¿verdad? Que llegan a Colonia Dulán y lo entran por Columbus, pasan por Colonia Díaz, por Ascensión y entran aquí a Colonia Dulán. Y aquí agarran dos vertientes, una que va al Rucio, otra que va acá al túnel de Cumbre, al Cañón de Música, hasta llegar a Madera, y lo de Madera hasta Guerrero, a Miñaca. Y la otra, pues entran acá por Galeana, por el Valle que decía, por Las Cruces, Namiquipa, y luego llegan a San Jerónimo o a Chíniva, y luego de ahí se van acá hasta Parral, ¿verdad? Hasta Parral. Ahí estamos, ahí tenemos Una observación nada más, Miguel, otro perdón. mapa, Perdón, ¿verdad? una observación nada más. Donde aparece también Si me escuchas, ¿Perdón? Miguel. Si me escuchas, nada más una observación. En la diapositiva anterior, acabo de ver a Francisco Villa, un perfil en esa. Estoy viendo a Francisco Villa, nada más como observación. Gracias. A ver, no entendí muy bien. Ahí sí se ve el mapa. En la anterior es en donde yo lo veo, el perfil, así, ahí, del lado izquierdo. Haz de cuenta que está bien, no, del lado izquierdo. A mi Del mano lado izquierda, izquierdo. yo veo el perfil. Ah, caray, está buena esa, hay que sacarlo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Ok, bueno, pues ya viene la expedición punitiva. Aquí están entrando con carretas. Tenían que traer bastante combustible para las motos, para los autos, para los tanques, para los camiones. Tenían que traer pastura para todas las mulas y los caballos. Tenían que traer alimentos para los 10,000 pelados. Imagínense cuántas toneladas de pastura, de comida, o sea, fue algo tremendo, ¿no? Entonces, decía ahorita que ellos dijeron, entramos con o sin conocimiento de Carranza, pero ellos aparentaban entrar en base a un convenio que se hizo cuando los apaches en 1882 fue un convenio amistoso
propuesto por México entre los dos países para perseguir a enemigos comunes, ya sea a robadores de ganado o a los apaches o a los grupos indígenas que atacaban, principalmente los apaches, y eso se firmó en julio de 1882, pero tuvo una duración de 2 años. Y después, ¿cuál era el motivo de ese convenio? El cruce recíproco de la línea divisoria por tropas regulares de los dos países. O sea, quien entrara sin el permiso tenía que ser de la Armada o del Ejército, o sea, tropas regulares, cuando estuvieran en persecución inmediata de partida de indios bravos, así decía el convenio, con la advertencia de que el cruce solo podía efectuarse en las partes de la frontera desiertas o despobladas. O sea, no podían ir por un lugar donde hubiera un poblado, tenía que ser despoblado. Entonces ellos, no era un tratado en el sentido formal, era un convenio entre los dos países que se conocía como Agreement Executive, o sea, Agreement Executive. No lo certificó el Senado, ni lo certificó la Cámara de Senadores, ni de Diputados, nada. No, así fue nada más, ¿verdad? Entonces, en eso se basaron los norteamericanos para entrar a México en base a ese tratado, ¿verdad? Entonces entraron, como decía ahí, por Achita. Este es el tratado. Es un tratado que dice Agreement for the reciprocal right to purchase Indian across the boundary line. O sea, lo que estoy diciendo, de que era para que entraran con los indios apaches que atacaban los lugares. Entonces aquí están los artículos, ¿verdad? Y era recíproco. O sea, el artículo 1, el 2 y así. Pero nunca se ratificó ni se autorizó por 2 años y a los 2 años caducó. Se suponía que ya no tenía validez. Y luego después lo hicieron por otro año y luego por otro año y así fue hasta que ya se olvidó. En el 16, esto es de 1882, en el 16 los gringos lo sacan y dicen, en base a este tratado estamos entrando, o sea, ilegalmente, ¿verdad? Ilegalmente. Y bueno, pues entran por el rancho, por Achita, por Palomas, y entra el escuadrón aéreo, y bueno, pues empiezan a internarse a México. Abren caminos, abren puentes, los construyen, no había cemento todavía, pero los construyen de cal de cerro y de arena de río, le llamaban morteros, y para que pasaran los camiones y las carretas y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya de ahí llegan a Rancho El Espía el 17 de marzo de 1916, llegan a la colonia Díaz de los Mormones. Villa tenía amistad con los mormones, ahí no pasó nada, a pesar de que eran sajones, a pesar de que eran gringos, no los atacó, ni en Colonia Dublán tampoco. Entonces, después el día 19 de marzo llega Ojo de Federico ahí en Ascensión, y luego de ahí se fueron al río Casadrandes, acampando en un lugar ahí al norte de Colonia Dublán que se llama Fuerte de los Álamos, así le pusieron. Ahí se establecen y bueno, Pershing se va a Colonia Dublán y ahí establece su cuartel porque pues los gringos hablaban inglés, lo invitaban a comer, lo invitaron al Día del Pavo y pues él feliz ahí, contento con ellos, ¿no? Entonces, en el año que duró, se hizo muy amigo de ellos. Entonces, de ahí, pasaron por la hacienda de Ojitos, por aquí tenemos
esta hacienda de Ojitos. Aquí es el rancho, bueno, rancho Ojitos, pero esa sí fue una hacienda de unos gringos también, pasaron por ahí. Y luego, pues aquí dice que llegan las tropas a Casas Grandes, es el Paso Times, donde dice que ya llegan a Casas Grandes, que se establecen en Colonia Dublán. Y bueno, aquí vemos una foto donde están descargando en la Colonia Dublán. Aquí están descargando pastura, están descargando insumos, y pues vean todo el movimiento que hay acá por acá, de los 10,000, 12,000 soldados que llegaron, ¿verdad? Y ahí en Colonia Dublán, pues se estacionan. Aquí en el lado derecho vemos los tejoruchos o las casitas que hacían los chinos, y aquí les vendían comida, les vendían, les lavaban la ropa, les planchaban la ropa. O sea, la comunidad china que había aquí, que había llegado a Casas Grandes, en la construcción del ferrocarril, aquí se quedaron y se portaron muy bien con ellos. Y acá del otro lado pues estaban la expedición punitiva. Acá se ve el Cerro del Pajarito, o sea, aquí se comprueba pues que están ahí al norte de Colonia Dublán. Este cerro que apenas se alcanza a ver aquí es el Cerro del Pajarito, que está al oeste de la Colonia Dublán, ¿verdad? Y bueno, pues los chinos ayudaron mucho en la punitiva. Tal vez por eso Villa no los quería mucho, ¿no? Aquí tenemos lo que habilitaron como hospital, también ahí en Colonia Dublán. Esto eran casas de adobe con techos de lona. Y luego aquí está la cocina, donde hacían las ollotas de comida para todos los soldados. Estos pues, yo creo son los cocineros, porque tienen las manos ahí medio extrañas, ¿verdad? Y luego tenían un burdel también, donde tenían las damas. Esta también creo que se la tomé ahí el ingeniero Alderete, ¿verdad? Tenían un burdel donde había damitas pues que complacían allá a los soldados, pero mencionan que tenían un control muy estricto en las entradas y las salidas de los soldados, que los inyectaban, les daban medicamento para que no fueran a contaminarse ahí en la colonia. Y bueno, pues ahí vemos todas las peripecias que pasaron, ¿verdad? Aquí vemos un camión de los que traían totalmente atascado en los terrenos aquí, en las llanuras de Casas Grandes y de Namiquipa y de todos esos lugares. Pues casi, vean, las ruedas enterradas. Primero empezaron con ruedas de aire y después tuvieron que hacer ruedas de hule muerto porque pues no aguantaban los caminos tan críticos. Aquí vemos pues el staff de Pershing, ¿verdad? Está Pershing, está Collins. Collins pues es el papá del astronauta que fue a la luna. O sea, qué interesante, ¿no? Que su hijo pues estudió en West Point y que el hijo de él pues fue a la luna. Él estudió en West Point y el hijo se fue a la luna, ¿verdad? Entonces, interesante. También traían unos exploradores apaches para que buscaran las huellas y todo eso. Y esta es la foto de los scouts apaches que venían con la expedición punitiva. Aquí vemos al general Pershing en Galeana, ¿verdad? Pero él sí traía su Ford, su Ford, T4, no sé qué era en aquel tiempo, ¿no? Pero aquí lo vemos en una foto en Galeana, donde él se movía ahí de Dublán hacia diferentes partes, pero siempre regresaba a Dublán. Aquí vemos la caballería llegando a San Buenaventura, ahí al valle. A San Buenaventura le dicen el Valle. El nombre correcto es Buenaventura, pero siempre se ha conocido como el Valle de Buenaventura. Es el 13 de caballería el que entra ahí a Buenaventura, al Valle. Y esta pues son las conductas que salieron de la punitiva, ¿verdad? O sea, las tropas.
el 10º de caballería, quién lo llevaba, el nombre del encargado, del capitán o del mayor, no sé qué era, y cada uno de los asignados a cada uno de ellos. Bueno, Carranza había prohibido que se movieran en ferrocarril. O sea, él dijo, no pueden usar el ferrocarril mexicano. Entonces, los gringos pues no hicieron caso y agarraron un ferrocarril aquí en la colonia Dublán, porque ahí había una subestación. Puede haber sido en Colonia Dublán o puede haber sido en Nuevo Casagrandes, que había una especie de casa redonda, no era casa redonda, pero eran talleres de ferrocarriles muy grandes donde torneaban las llantas y había un torno grandísimo, de los más grandes del mundo, tengo entendido. Entonces esta es la vía del ferrocarril, esta verde que viene por aquí. Ellos vienen aquí por esta vía del ferrocarril y llegan aquí a Estación Cumbre, aquí a esta parte. Y aquí había una salida que se llamaba salida a Bosques de Chihuahua, que después lo compraron los Ballina, ¿verdad? Aquí había una salida para acá, y luego aquí hay 2 túneles por aquí, y aquí está el túnel norte, y aquí hay otro adelante, luego seguía, y luego llegaba acá a Las Pomas, y aquí hay un lugar que se llama Arroyo de Música, aquí es la ruta de Bosques de Chihuahua. Entonces, cuando ellos vienen, todavía no habían explotado el túnel de Cumbre, Máximo Castillo. Ellos vienen en ferrocarril por aquí, y aquí en Arroyo Música, aquí se les vuelca el ferrocarril. Se vuelcan 2 o 3 carros y hay pues no matazón, pero sí hay muchos heridos de la punitiva, y hasta ahí llegan ya, ¿verdad? Entonces ya ahí se van a caballo por toda la sierra. Y aquí pasan el túnel de Cumbre. Así, aquí en Cumbre son como 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y acá adelante de Chico, en Drake, son casi los 3.000 metros. Entonces, cuando llegan aquí, habían hecho un zigzag. Aquí está el zigzag. Con la explosión del túnel de Cumbre, aquí una disculpa, sí había sido ya, el túnel de Cumbre lo explotaron en 1914 y esto pues ya estamos hablando de 1916. Entonces, para sacar toda la madera de acá de Bosques de Chihuahua, de Mesa del Huracán y todo, la podían sacar por aquí al túnel de Cumbre para Ciudad Juárez, pero como estaba explotado el túnel, no podían pasarla hacia Chihuahua, hacia acá, hacia Chico, hacia Madre, todo. Entonces tuvieron que hacer una vía de ferrocarril por aquí, que es el bypass, la ruta del bypass de una ruta de ferrocarril, bajar aquí y hacer un zigzag. ¿Qué era el zigzag? Que como el cerro estaba tan empinado, tenía que venir el ferrocarril de frente y luego llegaba donde terminaba la vía y se venía de reversa. Y luego llegaba donde se terminaba y luego de reversa. Iba bajando poco a poco. Por eso se llamaba zigzag hasta que llegaba aquí casi entroncando a Estación Chico y así sacaron toda la madera. Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí lo importante es que los gringos vuelcan en Arroyo Música, ¿verdad? Y bueno, pues Villa sigue adelante, ¿verdad? Sigue adelante, se va a San Buenaventura, a Namiquipa, a Bavícora y luego llega a Santana. Aquí pues hay los letreros de Gran Morelos, de Belisario Domínguez, de Tutuaca, de Borja, de Nonuava. Pero aquí en San Francisco de Borja me tocó ir a la Cueva de Villa y ahí son 14 kilómetros a Santana. Ahí la presidencia municipal nos proporcionó un guía que había sido, pues era el guía que llevaba a todo el mundo ahí a la Cueva de Villa. Y nos facilitó una pick-up, doble tracción, nos facilitó un remolque con caballos y nos fuimos con el guía a buscar la Cueva de Villa. Porque Villa, cuando llega ahí a San Francisco de Borja y a Santana, se va
a la cueva. Y ahí, después de que lo hieren en Guerrero sale herido de una rodilla, le pegan en el hueso y pues es una herida muy fuerte, que casi se le gangrena, y él va y se queda ahí en la cueva del Coscomate. Entonces nosotros fuimos a visitarla para que tengan una idea de dónde llegó Villa a la cueva. Aquí, vean las sierras, acá venimos caminando de acá. Después de que la troca ya no pudo subir, porque ya se patinaba de lo empinado, pues agarramos los caballos y nos venimos. Este es un historiador de Sacramento, California. Ya no podía caminar aquí ya venía bien cansadote. Duramos como 2 horas en la pick-up, 1 hora y media, 2 horas en la pick-up, y a caballo otro tanto, y caminando pues casi otra hora hasta llegar a la cueva. Cuando llegamos arriba, pues aquí está, miren, en aquí venimos apenas, o acá a la mitad del camino, pero acá hasta este pico llegamos. Acá está la cueva de Villa, imagínense, que lo iban a encontrar los gringos. Aquí vemos toda la sierra, todo esto es sierra. Entonces salimos desde acá y todo esto lo venimos recorriendo en pick-up, a caballo, y luego ya llegamos aquí, nos encontramos una víbora de cascabel, toda esta sierra la recorrimos, aquí vemos la sierra. Y luego aquí el guía no dio con la cueva, a pesar que ya había ido mucha gente. Imagínense lo escondida que está. Y nos dijo, ¿saben qué? Voy a bajar el cañón, me voy a poner acá enfrente porque es donde agarra el teléfono, y voy a pedir que me indiquen dónde está porque ya me perdí. Entonces se fue para acá y a señas nos guiaba para dónde estaba la cueva, porque se perdió, la mera verdad. Entonces ahí ya, aquí está mi amigo, que ya llegó un momento en que se tiró en el suelo y dijo, ya no puedo más, ya síguele tú. Y no, pues la cueva estaba ahí a unos 30, 40 metros arriba. Esta placa la puso el doctor Osorio, Rubén Osorio, fue el que descubrió, la cueva con las memorias de Jaurrieta, y la pusieron aquí. Entonces ahí pusieron esa placa, la llevaron en mulas, en burros, para poder colocarla ahí. Y es una cueva sin chiste. Mucha gente dice, no, cabían caballos. No, es una cueva, pero sin chiste. O sea, esta es la entrada de la cueva. Aquí es la entrada de la cueva. Y aquí es donde se puede acostar una persona y no puede estirar los pies. Aquí en esta parte de aquí así. Tiene que quedar casi en posición fetal, poquito más amplio de la fetal, pero aquí es donde cabe una persona. Y acá, bueno, esta es la misma. Aquí es donde Villa debe haber estado acostado. Y en la parte de arriba está abierta, o sea, les caía la lluvia de la parte de arriba. Y luego, pues aquí se ve ya todo, todo lo que se recorre para llegar ahí. Y esto, pues, viene siendo las batallas que se dieron, en donde se dieron. San Isidro, Guerrero, que es donde hieren a Villa, Aguacaliente, el incidente de Parral, y luego, pues, todas triunfó los villistas. Parece ser que nada más en Ojos Azules sale mejor Estados Unidos. Ingeniero Alderete, no sé si nos puede confirmar si usted sabe algo de la batalla de Ojos Azules. Sí, esa batalla fue muy rara porque fue una batalla entre los apaches y los mexicanos. Sí, Y al final de cuentas, pues no que ganaran uno, sino que llegó un momento que se corrió unos para el otro, para el otro. A veces se atribuían cualquiera, porque nunca había un ganador definitivo. sí. Bueno, pues aquí, según estos datos que saqué, todas las batallas fueron victoria para los villistas y esta fue para Estados Unidos. Luego, pues, ya después, pues bueno, ya mencionaba que matan a este señor, ¿verdad? A a Julio Cárdenas, pero también detienen a Pablo Aguirre, perdón, a Pablo López Aguirre, que había salido herido en Columbus de las 2 piernas. Entonces se vino
junto con Villa, cuando Villa los despide y les dice que se vayan y que cuando los necesite los va a convocar otra vez, él se va y lo encuentran en la sierra, los carrancistas. Entonces cuando lo encuentran, le gritan, ríndete Pablo López, sabemos que estás aquí. Y dicen que les contestó, aquí estoy. Si son mexicanos, me rindo. Si son gringos, moriré peleando. O sea, qué valiente, ¿no? Estaba solo, estaba escondido en una cueva en la sierra. Se lo llevan a Chihuahua y ahí lo llevan al paredón. Y ahí le dicen que cuál es su último deseo y dice que, pues que le dejen fumar un cigarro. Y dijo, denme una cerveza y denme un cigarro. Y quiero dos cosas, que se lleven ese gringo que está ahí presente, no lo quiero aquí enfrente. Y no quiero que me venden los ojos y yo dar la orden al pelotón para que me fusile. Y así fue, ¿verdad? A sus 26 años, Pablo López fue fusilado el 13 de junio de 1916 en la ciudad de Chihuahua. Bueno, pues ya estando ahí Pershing, en Dublán, se da cuenta de que Carranza había mandado tropas hacia acá y él tuvo miedo de que fueran a atacarlos acá en el norte cuando todas las tropas de la punitiva andaban en Guerrero, en Amiquipa, por Parral y todo eso. Entonces lo que hizo fue que, que dijo, bueno, pues yo voy a mandar dos tropas, una de Ojo de Federico en Ascensión rumbo al Carrizal y otra de la colonia Ulán al Carrizal. Entonces se van las tropas y ahí llegan a la hacienda de San Jerónimo. La hacienda de San Jerónimo era de un gringo, era de un americano que se apellidaba Stevenson. Entonces pues era muy fácil para ellos llegar ahí a San Jerónimo. Esta es la hacienda, esta pues ya la estaban destruyendo, ya le quitaron aquí el piso, le estaban quitando la madera y híjole, es una lástima realmente. Yo no sé en qué condiciones está ahorita. Entonces, el encargado de la partida de los carrancistas era el general Félix U. Gómez, que es que está aquí. Y por el otro lado, pues estaba el capitán Adey, ¿verdad? Y otros que estaban a cargo de esa partida. Contrataron un scout, contrataron un guía mormón nacido aquí en Colonia Juárez que se llamaba Lemuel Spilbury. Entonces Lemuel Spilbury fue el que los llevó y era su traductor. Entonces, cuando llegan ahí al Carrizal, pues ya lo están esperando 40 soldados, ¿verdad? Los están esperando todos unos 40 soldados ahí y llegan los gringos y le dicen, el capitán Boyd le dice, queremos pasar por aquí. Y el segundo del general Félix Gómez le dice, no pueden pasar aquí. La orden de Venustiano Carranza es que no pueden avanzar al norte, no pueden avanzar al sur, solamente al norte. Tienen que avanzar al norte, por aquí no pasan. No, es que venimos siguiendo a un desertor negro. No, ya lo agarramos y ya lo mandamos al Paso, ya lo mandamos para allá. No, es que venimos siguiendo unos ladrones de caballos que nos robaron. Pues por aquí no han pasado. Si hubieran pasado por aquí, nosotros supiéramos. Por aquí no pasan. Pues sí pasamos. Y se hicieron de palabras, ¿verdad? Venía el capitán Boyd, venía el capitán Morrey y luego el teniente Adair y luego pues acá les dijeron que no pasaban. Llegó Félix Gómez y los trató cortésmente y les dijo que no podían pasar y dicen que uno de los gringos pues iba medio ebrio y le dijo que para eso eran los hombres, para morir. Le dijo pues atrévanse a pasar y por aquí no pasan. Entonces, de acuerdo a todas las crónicas, dice que los gringos, el mismo mormón, el guía mormón que llevaban, testifica
Y dice que los gringos avanzaron y empezaron a dispararle a los mexicanos. Entonces los mexicanos pues respondieron. Pero ¿quién creen que muere primero? Félix U. Gómez. En los primeros disparos cae Félix Gómez muerto, cae el capitán de ellos, el capitán Boyd y el capitán Morrey también. Y el capitán Adair sale herido de un brazo. Pero son los primeritos que mueren en esa batalla. Aquí vemos a los, los soldados eran negritos, eran afroamericanos. Le llamaban Buffalo Soldiers. Y aquí los vemos, los que capturaron ahí en el Carrizal, que los llevaron al puente internacional para ser entregados a las autoridades americanas. Y aquí vemos a Lemuel Spilbury, el guía mormón, que está también con los capturados, con los negritos capturados, que también los mandaron a Estados Unidos presos. Aquí están los soldados presos en el Carrizal. Acá está otra foto del lado derecho. Entonces, no los fusilaron, sí, los detuvieron y los investigaron, pero se hizo una cuestión, diplomática fuerte, porque pues ya saben cómo es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empezó a reclamar y todo, y Carranza les dijo, ustedes saben bien que yo les prohibí que avanzaran hacia el sur, y no hicieron caso, y ustedes dispararon primero, entonces pues no. Ahora, les estamos entregando el armamento en la frontera que recogimos, porque aquí triunfaron los soldados mexicanos sobre las tropas norteamericanas. Ese fue un gran logro. Entonces, les entregamos el armamento, les entregamos los soldados, entonces, pues, ¿qué más quieren, verdad? Y Estados Unidos, pues, quiso seguir, insistiendo. Finalmente se limaron las perezas y la cuestión diplomática, quedó en buen término para ambos países, ¿verdad? Entonces, después de la batalla del Carrizal, pues ya quiero finalizar, porque esta fue una batalla muy importante. Aquí vemos que México le regresó a Estados Unidos el armamento y los soldados. ¿Saben qué hizo Estados Unidos con los reos del ataque a Columbus? O sea, los agarró presos. Esta es una foto de los revolucionarios agarrados en Columbus. Aquí los tienen. Pero ¿saben qué hizo? Los fusilaron algunos y a otros los ahorcaron. Y a los que murieron, los incineraron ahí en Columbus. Hicieron un bulto de muertos, les echaron gasolina y petróleo y los mataron. Les prendieron fuego. Aquí está una placa donde muere el general Félix Gómez, y aquí en el panteón de ahí del Carrizal, pues está los restos de una fosa común donde sepultaron a todos los soldados mexicanos que murieron ahí en esa fecha, en 1916. A los soldados americanos en Columbus, pues le rindieron honores, ¿verdad? Aquí están donde le están rindiendo honores. Esta es otra donde le rinden honores militares. Y a los mexicanos, pues los hicieron bola y les prendieron fuego. Aquí está donde quemaron los cadáveres. A los cadáveres que encontraban ahí en el camino, que morían en el camino, los de los heridos, ahí los dejaban tirados, no los recogían. Y a los otros, pues los colgaron o los fusilaron. Esta foto está, pero crítica. Aquí vemos a los soldados con unas mujeres que están riéndose enfrente de los cadáveres calcinados. Y aquí vemos a un soldado gringo apuntándole, riéndose con una pistola a un cadáver calcinado. O sea, es una aberración, es barbarie, ¿no? Hay otra foto que no la pude localizar, donde están los cadáveres también calcinados y hay un soldado que está haciendo sus necesidades fisiológicas encima de los cadáveres, igual que que me parece aberrante, ¿no?
donde este soldado riendo se está apuntándole con una pistola a un cadáver de un mexicano calcinado. Y bueno, pues a otros, como decía, los ahorcaron, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues ya para finalizar, nomás quiero decirles que la batalla del Carrizal, pues fue una batalla muy significativa en términos políticos y diplomáticos. O sea, los diplomáticos, pues ya los expliqué, que no llegaron a mayores, se arreglaron las cosas, pero en términos políticos, pues sí fue importante. O sea, las tropas norteamericanas eran tropas profesionales, o sea, militares egresados de West Point, que es la academia militar más prestigiada de Estados Unidos, con buenas armas, con buenos caballos, con capacitación militar, experiencia en combate, porque los soldados negros, los soldados afroamericanos, los Buffalo Soldiers, ya habían peleado en las Filipinas, o sea, ya habían peleado en la guerra contra las Filipinas. En cambio, los mexicanos, pues eran hombres de rancho, como los de la Revolución, ¿verdad? Con sus armas, con viejas que habían atacado a los apaches, y pues no eran profesionales, eran ciudadanos armados, no soldados, ¿verdad? Se habían hecho soldados ya en la bola, en la batalla, ¿no? Entonces, pues, tuvo muy bien esa batalla porque, pues, México la ganó, ¿verdad? O sea, pelearon con dignidad. Estados Unidos estaba abusando en una nueva invasión a México. ¿Por qué invasión? Porque de Juárez a Parral son como 600 kilómetros, pero si sacamos todo lo que caminaron hacia los lados y regresaron y avanzaron, pues estamos hablando de 1000 kilómetros. Fue una invasión armada a México. Entonces, pues México, pues era importante hacerles saber que tenían dignidad. Y yo pienso que la batalla del Carrizal, pues eso fue decirles, ganamos y tenemos dignidad, ¿verdad? En nuestro país, en México. Y bueno, pues ¿qué pasó ahí? Hay un telegrama, es el telegrama Zimmerman, que seguramente ustedes han oído hablar de él. Ese telegrama Zimmerman lo manda el Kaiser alemán, por medio de Zimmerman, y entonces le ofrece a México que le da armamento, le da capacitación, le da municiones, y para que le hagan la guerra a Estados Unidos. A cambio de Alemania intervenir también y recuperar los estados que le habían quitado a México, o sea, Texas, Arizona, Nuevo México, California. O sea, ese telegrama fue importantísimo, el telegrama Zimmerman, pero ese telegrama lo interviene el gobierno británico y lo descifra, porque venía en clave, y cuando lo descifra, lo da a conocer, y Carranza se raja. O sea, Carranza no lo acepta. No les dice que no, pero finalmente no lo acepta. O sea, no, Carranza no lo aceptó. ¿Por qué le interesaba a Alemania que México le hiciera la guerra a Estados Unidos con el apoyo de Alemania? Porque allá en Alemania estaban en guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, si distraía a México a Estados Unidos, México y Estados Unidos no tenía un ejército tan grande como ahora para atacar a Alemania. Y como no se hizo la guerra, pues entonces Estados Unidos mandó el ejército a Alemania y le ganaron, ¿verdad? Con los países aliados. Entonces, por eso es interesante esa batalla del Carrizal, ese telegrama Zimmerman, que no se dieron las cosas, ¿verdad? Pero bueno, sucedió de esa manera. ¿Qué dijo Carranza cuando el telegrama fue decodificado? Y Estados Unidos le pregunta a Carranza, ¿y la oferta de Alemania qué?
Y Carranza le dice, es una oferta, yo no he aceptado nada, y finalmente pues no la acepta, ¿verdad? Entonces seguimos sin Texas, sin Arizona, Nuevo México y California. Bueno, pues el ejército mexicano en la batalla del Carrizal, que se me hace muy importante, tuvo una actitud muy digna, como decía ahorita, aunque no tenía grandes capacidades, pues no dejó que se expandiera la punitiva, porque ya de ahí, ya en Parral, pues ahí los enfrentaron los ciudadanos y Elisa Grinsen con los jovencitos de la escuela, los apedrearon y ahí mataron a 2 gringos que quedaron sepultados ahí en Parral y de ahí se regresaron con la cola entre las patas, ¿verdad? Entonces, no dejaron que se expandiera la punitiva. Ellos trataron de evitar el conflicto, actuaron de manera mesurada, de manera madura, pero esa acción militar del Carrizal pues fue un significado de orgullo para México, para el ejército mexicano. De hecho, en las efemérides del ejército mexicano está la batalla del Carrizal y lo ponen como un ejemplo de dignidad del ejército mexicano, que logró derrotar en condiciones adversas a una fuerza invasora, ¿verdad? No una expedición, a una invasión armada, a una fuerza invasora que invadía nuestro país y demostró patriotismo y valor ejemplares. Al grado de que a raíz de esa batalla, Estados Unidos decidió retirar sus tropas de México. Entonces, la batalla del Carrizal pues nos debe enseñar que los mexicanos defendieron el territorio y la soberanía nacional de manera exitosa. Y bueno, ¿qué dijo Pershing? Villa está en todos lados y en ninguno, o algo así dijo, ¿no? Les informo que Francisco Villa está en todos lados y en ninguno. Y entonces dicen que Villa, no creo que sea cierto, pero es una de las muchas leyendas que dijo, estos gringos vinieron a buscarme, vinieron a querer matarme, llegaron como águilas y se regresaron como gallinas mojadas. Muchas gracias. Muy bien, Si hay maestro. preguntas, con todo gusto. Sí, vamos a abrir el espacio de preguntas, a ver si alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo un comentario. Adelante. Sí, buenas noches, Miguel. Muchas gracias por tu plática. Hola, yo pienso, sí, saludos. Yo pienso que Venustiano Carranza hubiera sido un gran error haber aceptado hacer tratos con Alemania, porque pues en ese entonces pues estábamos en la guerra civil, estábamos en la revolución, no había una contundencia del gobierno contra los villistas, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo pienso que que hizo bien en no aceptar. Otra cosa, nombras tú que en lo de Parral, cuando entraron los norteamericanos a buscar víveres a Parral, que hubo 2 muertos. Yo hace como 3 años anduve leyendo un poco eso, pero nunca encontré que hubo balazos ahí, todo eso. Si pudieras, en una chance que tengas, proporcionar la fuente, te lo agradecería. Y por último, quiero que me des tu opinión respecto a lo que pasó ahí en la invasión a Columbus. Si tú piensas que fue una derrota de los villistas, que fue una victoria pírrica de los villistas, o cuál es tu punto de vista. Es todo, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, Pete. Sí, tienes razón. Realmente, sobre lo primero, Carranza, yo le admiro 2 cosas. Cuando Villa mató a Benton, se hizo una cuestión diplomática también muy fuerte, porque Inglaterra no tenía representación diplomática en México, y entonces le pidió a Estados Unidos que interviniera sobre el caso de Benton, y Zapata lo supo manejar muy bien. Mis respetos para eso. Y en el otro, sí tienes razón, o sea, la situación, pues no estaban los bollos como para aceptar eso, ¿no? Porque sí, pues realmente había una guerra
una revolución todavía en nuestro país, ¿verdad? Y yo, la mera verdad, desconozco el número de elementos que tenía Alemania y el número de pertrechos, lo desconozco, ¿verdad? No sé qué hubiera pasado si hubiera aceptado, pero sí tienes razón en eso. Lo de Columbus, pues realmente los villistas perdieron cerca de 100 hombres, o sea, incluidos los 60 y tantos soldados. Y de los militares murieron 10 y de civiles murieron 7 u 8. Entonces, pues realmente fue una derrota villista, esa es la realidad. Pero la cuestión de pegarle a Estados Unidos, o sea, después de 1800 y cacho, pues fue una invasión armada a Estados Unidos que no tiene comparación más que Pearl Harbor y las Torres Gemelas. Que las Torres Gemelas no fue una invasión armada. Lo de Pearl Harbor sí, con los japoneses, pero realmente México lo considera como una victoria villista, aunque fue una derrota, ¿verdad? Pero más que los muertos es el hecho y la acción y las razones por las que Villa atacó Columbus, que ya la vimos en la primera parte, ¿verdad? Que son bastantes. Entonces, es mi punto de vista muy personal y respeto otras opiniones, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Miguel. A ver, Trillo, adelante, Trillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ok. Pues nuevamente felicitarte, Miguel, por la plática y saludando al grupo, a René, al licenciado, a todos los demás. Como comentario, ahorita hablaste algo de Paulo López, de cuando lo Fusilan. lo van a detener. Y quiero mostrarles, tengo un periódico de San Francisco original, aquí precisamente, que habla de la captura de Paulo López en primera plana. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Ahí está. Pablo López, Villa Jefe, en Santa Isabel, masacre de Santa Isabel. Aquí está. Sí. Y vienen otras noticias de Villa por aquí, de que anda por ahí, déjame lo. Lo agarro con cuidado que se está quebrando. Aquí está. Algo de Villa, están reportando. Sí. Bueno, es mencionarles este periódico que lo tengo, de Pablo López, y hubo un personaje, pues, con mucha influencia política y económica en Estados Unidos, que se opuso totalmente al envío de tropas, este personaje fue Henry Ford, el de los carros, Sí. y se opuso totalmente a que Estados Unidos mandara tropas. Sabemos que Henry Ford era pacifista. Incluso el diario La Tribuna de Chicago lo intentó ridiculizar, y lo estoy leyendo textualmente de la fuente, llamándole ignorante, anarquista y antipatriota. Ford denunció al Chicago, La Tribuna, al periódico, por $1 millón y ganó la demanda. Ah, caray. Ganó la demanda ante este periódico. Y hay otro personaje muy importante, que es Hugo Scott, que era muy amigo de Villa. Hugo Scott, pues era el jefe un alto jefe del ejército norteamericano, que a él le pregunta el secretario de guerra que si estaría de acuerdo en la invasión, y él dijo y respondió: ¿quiere decir que Estados Unidos le va a declarar la guerra a un solo hombre? Y si ese hombre se va a Sudamérica, vamos a ir hasta allá a perseguirlo. Entonces, tengo una fuente, no me acuerdo muy bien ahorita, pero no me hagan mucho caso en este dato, que Hugo Scott mandó una carta a Villa o a algún villista pidiéndole prácticamente disculpas, que le dice: disculpe general, pero mis influencias no pudieron frenar a mi gobierno para intervenir en México. Prácticamente le pide la disculpa. Bueno, tengo aquí a la mano este libro, no sé si lo conozcan. Cuando Villa atacó Columbus. Es un buen libro. ¿Ese de quién es? Es de Rafael Trujillo Herrera, que Ah, no.
Realmente de Columbus habla muy poco, pero lo poquito que habla lo habla, me gusta. Y ahí estoy sacando el dato de Henry Fogg, que demanda al periódico porque él sí se negó a que Estados Unidos invadiera México en persecución de Villa. Eso es todo. Interesante, ¿eh? Y bueno, pues Interesante un dato. saludo. Muy bien. Muchas gracias, muy interesante dato, ¿eh? Muy bien. Manuel Salud. Alderete, adelante. Y bueno, no, pues nuevamente felicitarte, está bastante completo, pero es un tema bien complejo. Aquí nomás hay una cosa de las percepciones, unas son la realidad y otras percepciones. Para los mexicanos que estamos ahorita y para los gringos que están ahorita, pues Villa ganó en Columbus, sí, porque llegó, golpeó, quemó, salió, se fue, salió vivo y la mayor parte salieron vivos, aunque hubo bastantes muertos. Y por parecer un error ahí de que al estarse quemando los edificios, había un ejército, no era un pueblo, también era un ejército, y tenían metralletas y usaron las ametralladoras que las tenían ahí y mataron a muchos mexicanos. 600 Entonces, soldados. sí, sí, pero la percepción es de que ganaron, ¿sí? Los gringos hicieron libros, hay un famoso libro de Tompkins, que está lleno de mentiras, porque dice que él salió y los persiguió y mató a quien sabe qué tantos que alcanzó. Y en el libro que donde habla Juan Muñoz, dice, pues nosotros éramos los que íbamos atrás, los de Namiquipa, siempre íbamos Sí. adelante, y cuando salíamos eran los de atrás, y no nos persiguió nadie. Pues, o sea, entonces este señor era bien mentiroso, o sea, los gringos y mentirosos. La otra cosa, la otra percepción de que ganaron y que todo eso aquí en México, pues la percepción de todos ahorita que perdieron dramáticamente y por el nivel de la operación que hicieron. Los mexicanos que fueron allá fueron 400, los de allá para acá fueron 12,000 12,000. durante un año. Entonces, Sí. cerca de 9,000 caballos, infantería. Fue la primera vez que utilizaron aviones en guerra, 10 aviones, que eso sí fue una hazaña, pues, aunque, pues, por el hecho de los aviones, le ves que usaron autos. Y al último Pershing hace su informe y lo que se gastaron en la operación fueron 60 millones de dólares. Esa es una cantidad, o sea, equivalente a miles de millones de dólares actuales. O sea, Terrazas, que era el más rico de Chihuahua, pues tenía 3 o 4 millones de dólares. Se gastaron 60 millones de dólares en un año y a Villa pues no lo agarraron y a varios de los más importantes pues no los agarraron, salvo a Pablo López. Entonces, en general, pues para ellos fue tan dolorosa y tan difícil eso no haber ganado, que los mismos alemanes que estaban en guerra en Europa, pues se envalentonaron y dijeron, no, pues si esos gringos no agarran a Villa, que es un ejército informal y todo eso, pues nosotros sí les pegamos. Fue por la razón de que mandaron el telegrama a Zimmerman, fue porque se dieron cuenta que los mexicanos eran más bravos que fácilmente le podían ganar con el apoyo de Alemania a los gringos. Entonces, sí, básicamente la percepción pues es más, ¿cómo se llama? Más fuerte, y incluso he encontrado libros, pues tengo como unos de esos temas, como 30, 40 libros. Hay unos que han hecho los gringos para comprobar de alguna manera que destruyeron, que sí destruyeron las operaciones de Villa, pues por un rato, porque para el año 1917 ya tiene un ejército nuevo, sí, ya no eran los mismos todos, pero Nicolás Fernández seguía. Entonces ya tiene un ejército de 1,500 y en el año que sigue invadieron Chihuahua. Entonces, pues sí, realmente era un tema de que la percepción pues desde que se ganó, cuando por no haber ellos atrapado a Villa. Sí. Sí, era lo que comentaba yo a Pete. O sea, realmente, si nos vamos a muertos en el ataque, pues Villa tuvo más bajas y los americanos tuvieron menos, ¿verdad? Pero aquí lo importante, pues, es la acción, ¿no?
la Sí, pues sí, acción de tampoco haber era ir a atacado. matar gente, también era ir a quemar y eso, o sea, sus metas tampoco decíamos a matar todo el pueblo. No, Sí. porque esa no era la meta. Por ejemplo, Juan Muñoz, uno que está ahí en la foto, que está prisionero, era Juan B. Muñoz, de Namiquipa, pariente de nosotros. Él lo agarraron prisionero y le hicieron un juicio después. Y en ese juicio, una cosa que lo salvó, que él le salvó la vida a dos mujeres gringas cuando estaban quemando el hotel, les dijo, Sí. sálganse y córranle, Que porque no las, sí, él hablaba que no inglés. las mató. No, no las mató, las salvó. O sea, Ey, es que no iban a matar, o sea, iban a matar a ey. los que les tiraban, pero porque era población civil. Entonces, eso lo salvó y eso lo condenaron un rato de prisión y después ya lo liberaron, porque también la otra cosa es que ellos eran soldados y Sí, entrenados y los jueces capacitados. evaluaron que si él era un asesino o por haber andado atacado Columbus, y la conclusión que ninguno de los que están ahí eran asesinos porque eran soldados de un ejército y consideraron que México y Estados Unidos estaban en guerra desde 1912. Entonces eso ayudó a que los liberaran y salieron y regresaron a Chihuahua. Y ya Sí, vivieron hasta los años 70. lo que, lo que decía el ingeniero Alderete es muy cierto. O sea, yo tengo el libro de Tomskin y sí tiene algunos errores. Yo, por ejemplo, No, no, son errores, son me, mentiras, o sea, me, son me basé en mentirosos. este libro. No sé si se alcanza a ver. Levanta el más arriba. Ahí sí. Oh, sí, 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 sí. Este es el de Calzadías. O sea, se llama Hechos Reales de la Revolución. Es el 6º tomo y dice por qué Villa atacó Columbus, intriga internacional. Entonces aquí hay testimonios de primera mano, de gente que participó ahí, de los hijos de que participan ahí. O sea, está muy bueno. Luego tenemos otro de Wilson que se llama The General and the Jaguar, también está muy bueno. Los de Katz, que fue, para mí es el mejor investigador de Villa, los 2 tomos, pues también están buenos. Y este es el que les decía en la reunión pasada, que se llama Reporte General del General John Pershing. Este viene siendo el que editó la UACH, la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el prólogo de Zacarías Márquez. Y aquí es donde se menciona a un señor Alderete, que yo creo es pariente suyo, ingeniero. Soy yo. Es usted, Sí, porque que le aquí ayudé. dice, agradecemos, dice, a la Universidad del Paso, Texas, por su valiosa colaboración. Andrea Cruz, que realizó los mapas que anexamos. A Manuel Jesús Alderete, que me informó sobre la ubicación del documento. Entonces, ¿es usted? Sí. Yo pensé que era algún Yo se lo regalé, familiar pues. suyo. Sí, Sí. porque este libro es del 2014, pues es prácticamente reciente, ¿verdad? Y Ay, sí, como decían, pues aquí está todas las partes de guerra y todo lo de Pershing, ¿verdad? Y sí, como decía, ¿quién era Iván la vez pasada? No hay que creerles tanto, pues sí tiene razón, ¿verdad? Porque pues algunas partes de guerra le agregan o le quitan con el fin de lograr cosas positivas. Gracias. Muy bien. Ingeniero Muñetón, adelante. A Iván, ¿o no bajó la mano? A Alberto. No, usted mero, sigue. Bueno, muchas gracias. Pues yo en lo personal siento que cualquier tipo de revolución, cualquier tipo de movimiento en donde se involucre la mayoría del pueblo, en términos generales, definitivamente termina en un progreso. Si bien no el que la nación necesita, lo que se requiere para hacer de este lugar un mejor país, pero sí hay algunos beneficios, repito, hablando en términos generales. Creo también que desgraciadamente los beneficios mayores de los principales movimientos que se han hecho en el país se han hecho a imagen y semejanza de la voluntad de los Estados Unidos, y es el que mayormente se ha beneficiado. En esta reunión pasada y en esta,
y en otros comentarios que se han hecho aquí en el grupo, creo entender de manera muy personal que desgraciadamente Villa fue muy utilizado por los intereses de los Estados Unidos, y cuando ya no le sirvió, definitivamente se deshicieron de él. En una primera instancia lo armaron, lo hicieron actor, lo promovieron, porque así servía a sus intereses para acabar con los gobernantes que le estaban estorbando a las compañías petroleras. Cuando finalmente Estados Unidos siente que tiene el poder político ya completo a través de los acuerdos y de los tratados de México, y como este no se asilenciaba, lo asilencio y le vendo Parque Malo, y lo hago que sea derrotado en el Bajío, en Sonora, y finalmente fueron tan abusivos que en la última batalla que Villa libró en Ciudad Juárez, tuvieron el atrevimiento y la descaradez de ingresar al territorio mexicano. Desgraciadamente esto yo nomás lo había leído, pero el karma existe, y ahorita sin querer acabo de encontrar la fuente. Aquí me encontré en un periódico que se llama El Imperio Diario de Alaska. Bueno, no hablo inglés, de Alaskan Daily Empire, por ahí. Y aquí dice muy claro en inglés: tropas americanas cruzan la frontera mexicana para limpiar las fuerzas del rebelde de Villa. Yo ya lo había leído, pero no había encontrado una fuente porque no la manejan. Y ahí resulta que entró el ejército estadounidense a batir directamente a las tropas de Villa en el año de 1919, en junio. Entró con toda la tecnología que ellos tenían, y ningún ejército mexicano estaba defendiendo la plaza. El señor Pedro Vidal Siller Vázquez, en su libro Revolución en la Revolución, maneja como una de las causas de la explosión de la Revolución Mexicana el abandono en que se encontraba la frontera en aquel tiempo, porque los estadounidenses hacían lo que les daba su gana, penetraban cuando querían, robaban lo que querían, hacían lo que querían, y decían: oye, gobierno, pues nos tienes abandonado, nos urge tu presencia por aquí. Gracias, me gusta innovar, me gusta darles algo, al menos lo que yo pienso, gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación, muy acertada. En la primera charla comentábamos que en la batalla de Agua Prieta no entró el ejército norteamericano a México, pero sí estuvieron disparando de la frontera y disparando del rastro de ahí de Douglas. O sea, aparte de los reflectores, de las alambradas electrificadas que pusieron, de que ayudaron a hacer las trincheras, de los reflectores de la energía eléctrica, estuvieron disparando de adentro. Entonces, ya desde ahí, como usted dice, pues los gringos ya tenían una visión, y bueno, pues ya sabemos por experiencia propia que cuando quieren algo, cómo actúan, ¿no? Lo que mencionaba ahorita de todas las invasiones que hizo Wilson, ¿no? Para proteger los intereses de los norteamericanos, pues ahí están. Licenciado Héctor Iván. Disculpe, nomás. Es que sí, de acuerdo. Lo que pasa es que el ejército, Estados Unidos dejó pasar el ejército de Carranza por el lado americano y lo movió en sus trenes para reforzar Sonora. Disculpen, es todo. Adelante, licenciado Olivas. No, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué tal? Pues concluimos una excelente plática con muchísimos detalles. El tratado ese que pusiste, se me hace que encontré una versión en la Biblioteca Histórica del Departamento de Estado. A ver si ahorita me lo checas, a ver si coinciden. Sí. Bueno, desde el punto de vista de los estadounidenses, todo el periodo de la Revolución lo perciben como una época de inestabilidad en la frontera. De hecho, ellos tienen un término de Mexican Border War, o la guerra fronteriza con México. Entonces,
Este es el principal, el mayor incidente que hay en ese conflicto, ¿verdad? Todo el tema del ataque a Columbus y la expedición punitiva, junto con la toma de Veracruz, que es un tema aparte muy importante, pero hubo muchísimos incidentes. En la zona de Texas había incluso gente de origen mexicano que estaba buscando una insurrección, hasta secesionista de algunas zonas. Hubo linchamientos de mexicanos. Los Rangers de Texas, no los del béisbol, sino la policía estatal que tienen, es un organismo particularmente racista que produjo masacres de mexicanos, incluidos civiles y mujeres. Y luego hubo choques también en Sonora. Hay una batalla que se conoce como la batalla de ambos nogales, donde tropas mexicanas y estadounidenses se enfrentaron en las dos ciudades. Y hablo de los sonorenses, ¿verdad? No de los villistas, ¿no? Y diferentes conflictos en la zona fronteriza. El tema de los magonistas, que como están apoyados por grupos anarquistas de Estados Unidos, querían empezar la batalla, armar una comuna anarquista, que lo habíamos platicado, y lo atacar o contagiar de su revolución a los Estados Unidos. Entonces era una época de mucho conflicto, eso sin mencionar los temores germanos, ¿no? Es curioso porque el tema de Carranza para los estadounidenses es muy complicado. O sea, en un principio se decantan mucho por Villa, ¿no? Pero cuando ven que Villa no va a ganar la guerra, se pasan, reconocen a Carranza, pero cuidado porque la Constitución de 1917 puso en alerta a los estadounidenses por la cuestión de que el 27 ya te marca, no, es que las minas no son de ustedes ni el petróleo, son de la nación. Estados Unidos no fue tan agresivo como el caso de Gran Bretaña, ¿no? Que lo hemos platicado. Y había cierta desconfianza también de los estadounidenses a los carrancistas, porque había gente incluso de origen alemán, sobre todo de los sonorenses, que estaba en el ejército constitucionalista, pues lo veían como cercanos a los alemanes, ¿no? Y todo el tema de que Villa también se le acercaron. Entonces, todo este periodo, desde el punto de vista de nuestra frontera, pero del lado estadounidense, tanto la masa de gente que huyó como refugiada, como muchos incidentes que implicaron masacres por parte de los estadounidenses. Hay una muy poco conocida en Texas que fue bastante fuerte. Entonces, y algunos ataques que también hubo en la frontera, o todo el tema del tráfico de armas, violando las leyes de neutralidad. De repente unos bandos las tenían a su favor y de repente otros. Pascual Orozco, cómo murió de aquel lado, ¿verdad? Entonces, es un tema de un conflicto constante durante los 10 años, que, bueno, que llevaron, yo creo que el punto más duro fue ¿no? Sí, yo no sé si lo mencioné ahorita hace un momento, pero Wilson, en cuanto pasa el evento de Columbus, posiciona a 200,000 soldados estadounidenses en la frontera. Entonces, pues sí se deben de haber dado conflictos bilaterales en las fronteras, porque en cuanto pasa eso, Wilson posiciona y trae a 200,000 soldados en toda la frontera de México a Estados Unidos, principalmente de Texas hacia el Golfo de México, ¿verdad? Entonces sí, eso es muy cierto que sí se deben de haber dado conflictos como los que mencionas, Iván, sí. Muy bien, Ricardo Pertz. Oye, Trillo, ¿estás pidiendo la palabra? Bueno. Oye, es que tienes la manita puesta. Sí, ¿Estás pidiendo? la había levantado, nomás un comentario, Sí. me corrigen si me equivoco. Sí. Bueno, Villa fue nombrado enemigo público de Estados Unidos, creo que fue la primera vez que se va a emitir esa categoría en Estados Unidos, ¿no? De nombrar a alguien enemigo público. Y yo digo, si alguien tiene algún otro dato o me corrige, se lo agradezco, pero que solamente 3 veces un ejército completo ha buscado a una sola persona. Es a Villa, a Saddam Hussein y a Bin Laden. 2 fueron agarrados, quién sabe en qué parte del mundo, pero a uno no lo agarraron. Entonces, pues creo yo que en esa manera le ponemos una estrella más al sombrero del general. Eso sería todo. Estoy buscando en el libro que mostré ahorita
En el año 33 hubo una condecoración, no sé si Eisenhower, por la defensa de Columbus. Y no la encuentro, la tengo hasta subrayada. Si de aquí a que se termine la plática, la encuentro, lo comparto, si no, pues ya sería en otra ocasión, ¿va? Ok, gracias. Ok. Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo felicitarte, Miguel, me parece muy interesante tu plática. No pude estar en la anterior por razones de salud, pero aquí andamos. Y nada más un comentario sobre los burdeles. Evidentemente no les daban su inyección porque todavía no había penicilina, ¿sí? Yo creo que les Sí. daban un condón y una pata de conejo porque no había penicilina. Es más tardía, la penicilina surge en el 28, se difunde mucho más tardíamente. Así que eso que decía de que les daban su inyección, seguramente no era cierto, ¿no? Entonces, es Sí, una cuestión no, más anecdótica. no, Es muchas gracias. interesante. Muy buena observación. Y hablan de medicamentos, no inyección. Yo creo que yo me equivoqué ahí en la palabra, pero hablan Sí, de quizás medicamentos. O sea, mercurio o como que algo les así, daban pero un tratamiento, ¿verdad? Pero pues lavado como de tú cerebro dices, se eso es llama. muy acertado. Muchas gracias por la observación. No, felicidades, gracias. Interesante. Gracias. Adelante, Alderete. Sí, bueno, básicamente ahí nomás unos comentarios sobre el tema mediático. Resulta que cuando se da la invasión, pues salen todos los periódicos de Estados Unidos. Y luego cuando se decide invadir por el lado de los americanos, pues dice, se corre toda la voz, dice, pues esto vamos a ganar. Entonces mandaron 10 periódicos, pagaron a 10 periodistas de lo mejor que había, los mejores fotógrafos que había, porque básicamente ellos decían, como Pershing decía, lo va a agarrar a Villa, lo va a meter a una jaula para exhibirlo. Sí. Entonces, y estos fotógrafos, pues eran bastante buenos. Entonces tomaron cerca de 1000 fotografías. Yo ya bajé, pues, no sé si 400, 500, de toda la operación. Yo creo que es de las cosas más fotografiadas que ha habido. Y traían dinero una vez que Pershing decidió, porque él estaba desesperado, porque no sabía qué estaba pasando, porque ya los gringos andaban en Amiquipa y Rumba Guerrero, y él estaba en Casagrandes y se desesperó y rentó un carro con los mormones y todos 2 periodistas tenían dinero y rentaron otros 2 carros. Total que vinieron 4 carros, ahí tenemos la foto donde están los 4 autos ahí enfrente del Picacho. El tema es de que había tanto recursos de información, pero se desesperaron porque tenían que mandar, pues le estaban pagando y tenían que mandar noticias y pues ahí se ven las noticias, como que el primer mes hubo muchas noticias, pero el segundo mes ya no había nada, y qué pasó, pues vi dónde estaba, pues nada. Y entonces cuando Patton ocurre es un encuentro ahí medio fortuito con Julián Cárdenas y matan a Julián Cárdenas por un duelo. Pues no hallaban qué hacer, entonces fue cuando pues eso acrecentó la fama de Patton, porque era el único evento percibido por los periodistas en que había ido una especie de victoria, que básicamente mataron a Julián Cárdenas y a un agregado de él, y eso hizo pues que Patton empezara a rolar Patton en ese momento no era general, era, ¿cómo decimos ahora? Una ayudante, Teniente. pues, era Sí. El hermano segundo de de la Pershing. novia para acabar pronto era hermano de la novia de Pershing, así muy claramente. Entonces, y pues ya empezó a acrecentar su fama de soldado. Entonces, básicamente, y la otra cosa también un poco secreta es que cuando Pershing ya estaba en Casagrandes, ya tenía 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses sin hacer nada. Es muy desesperante tener 12,000 hombres, todos equipados, todos comiendo 3 veces al día, todos, y no lo dejaban avanzar por ningún lado. Él empezó a hacer un plan y el plan era atacar especialmente la ciudad de Chihuahua y sí hasta la Ciudad de México. Yo tengo ese plan que nunca lo ejecutaron porque no lo tenían como amarrado. Pero sí se aventaron una cosa de 2 aviones que salieron de San Jerónimo a tomar fotos de Chihuahua para tomar la ciudad de Chihuahua.
pero les falló el avión se cayó en Majalca, se quemó, pues ya así como que les falló la historia. Entonces, el tema es de que sí estaban ya listos para seguirle paso adelante. Porque Pershing dijo, ya lo de menos, ya vamos a quedarnos con este país. Y pues no, qué bueno que no sucedió, pero sí está en un documento. Y la otra cosa, nomás, esas 1000 fotos que tomaron, pues era para presumirlas, yo por todo el mundo, pero resulta que como no jaló nada, pues las guardaron y estaban ocultas, ahí en quién sé qué documento, nadie encontré ese lugar y saqué las fotos, pero nadie ni las publica ni nada, la idea es de que pues que no se burlen de ellos porque les falló en la película. Sí, pues era una de las cosas que mencionaba en este telegrama que envía McCain, donde dice que no se deben de saber las verdaderas intenciones de la expedición punitiva, ¿verdad? Entonces, ahí está muy claro lo que pretendían hacer. No sé si hay otra pregunta, otro comentario. A ver, El pues, tema es interesantísimo, ¿verdad? Entonces, da para mucho. Sí, bueno, pues felicidades, Miguel, y Gracias. por esta segunda parte, ¿verdad? Muy completa pues, todo el proceso, ¿no? Un dato interesante ya ves que Villa en Guerrero es herido, Sí. pero, o sea, es herido no por los americanos, sino es herido por José María Amaya, perdón, Sí. que se encuentra Carrancista, ¿verdad? ¿eh? Sí, Carrancista. se encuentran ahí en la mesa de Miñaca, que se llama ahí esa parte, y desconozco cuáles eran las diferencias entre ellos. José María Amaya, pues es de ahí de Guerrero, y se encuentran y él le dispara en la rodilla y lo hiere. Entonces, pues ya, y huye en su caballo José María Amaya, y pues bueno, ya venían hacia Guerrero los americanos, y lo saca de ahí Alberto Pons, de ahí también lo saca en su carruaje rumbo a Miñaca y a San José Baquiachi. Entonces, porque sí, dicen es herido, pero todos pensamos que es por cuando llegan los americanos a Guerrero, ¿no? Y fue un enfrentamiento entre ellos entre tenían sus carrancistas y diferencias, ¿no? villistas. Sí. Y ahí también, una parte de la punitiva, unos se van hacia Miñaca, atrás de Villa, y otros se van hacia el lado de San Isidro. Ahí por ahí hay un rancho de los Estrada. Y ahí hay una anécdota interesante, que llegan los americanos y descansan ahí sobre unas vigas, y ahí se retiran, y al pagador se le olvida el morral con todas las monedas de oro del pagador de los soldados. Ahí y este señor, el dueño de ahí del rancho, un Rito Estrada, pues se da cuenta, y este morral pues le dice, pues quédate con él. Y no, le da miedo, dice, pues se van a regresar y me van a matar. Entonces agarra su caballo y va y los alcanza, y les regresa el dinero, ¿no? Rito Estrada se llama. Entonces, nada más quería comentar eso, de la parte de Guerrero, que fue a finales de Perdón, ¿cómo marzo, se ¿no? llama la persona que se lleva a José María Amaya? Bueno, José María Amaya es el que Es el que le le da dispara el a Villa, ¿verdad? balazo en la pierna a Villa. Sí. Pues se encuentran pues ahí en una mesa de Miñaca, Sí. y desconozco bien cuáles, pues bueno, pues no se llevaban bien seguramente. Y el que lo saca de Guerrero, porque ya venían los americanos, es Alberto Pons, se llama. Alberto Pons. Sí, en su carruaje, en su caleza, sí, dice, y todavía, inclusive ahí en la esquina de Guerrero hay una tienda que es de Alberto Pons. Siguen la generación teniendo ahí su tienda en Guerrero. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es un comentario ahí que la punitiva estuvo medio día de alcanzar a Villa. O sea, cuando iban saliendo rumbo a Miñaca, iban llegando los americanos a Guerrero. Entonces, pues casi, o sea, medio 4 horas, o sea, y fue pues, y realmente desde el punto de vista de andar a caballo, fue una hazaña del general Dodd, que se vino prácticamente trotando, y eso es bien peligroso, desde Columbus hasta llegar ahí.
Y pues cómo se le escapó por medio día, eso es muy impresionante. Claro que ya cuando iba, pues iba en la carreta y ocultado y sin hacer mucho ruido, y a los demás villistas se fueron por otro lado, entonces tampoco los gringos sabían para quién seguir. Sí, pero eso se les fue entre las manos ahí. No, pues Adelante, nada más Trillo. comentarles Ah, que sí. reciban un saludo todos de parte de Francisco Villacampa. Él estuvo aquí entregando unas máscaras mortuorias del general Villa. Estuvimos porque yo fui a recogerlos allá a Palomas después de la cabalgata. Por cierto, comentaron que nuevamente no dejaron entrar a los caballos y ahora no entraron ni los mexicanos para allá. O sea, estuvo muy deslucido Ah, sí. porque es el segundo año que no dejan entrar los caballos. El año pasado yo estuve y sí entraron mexicanos, pero ahora no entraron ni caballos ni mexicanos. Entonces estuvo muy deslucido. Fui a recogerlos allá a Palomas y esta mañana estuvimos en Ascensión, luego nos venimos aquí a Nuevo Casadrandes, Galeana y Casadrandes. Entonces dejó una máscara mortuoria en cada municipio y pues le comenté yo del grupo y les mando un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Es por el lado de Ostreberta Rentería, es nieto directo del general. Muy bien, gracias. Trillo, adelante. Sí, nada más el comentario, aquí tengo la condecoración. Fue en 1936 en Washington por el presidente de los Estados Unidos, que condecoró al mayor Frank Tompkins, que fue el que entró a Parral, el famoso aquel 2 de abril que se mete ya a la plaza de Parral. Lo va a condecorar por su heroísmo en la defensa de Columbus en 1936, el presidente de Estados Unidos. Es todo lo que comento. Sí, muchas gracias. De hecho, yo sabía de la conmemoración, pero no tenía la fecha. Fue en el 36, ¿verdad? En Así es, 1936. 1936 en Washington. Gracias. Muy bien. Y le jaló la mentira. Muy bien. Bueno, Ahí le salió, ¿verdad? si no hay más comentarios, más intervenciones, pasaríamos a asuntos generales. Pero bueno, agradecerle a Miguel y vamos a brindarle un aplauso en lo que nos desconectamos, René. Muchas gracias. Creo que para